La cuesta de las comadres, Juan Rulfo, el llano en llamas. Los difuntos torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí siempre fueron buenos amigos hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia porque tampoco a mí me querían allí. Y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la cuesta de las comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la cuesta de las comadres los torricos no la llevaba bien con todo el mundo. Seguido había desavenencias y eso no es mucho decir. Ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y que cuando el reparto, la mayor parte de la cuesta de las comadres, nos había tocado por igual a los 60 que allí estábamos. Y a ellos, a los Torrico, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera, nada más, pero donde estaban despedrigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la cuesta de las comadres era de los Torricos. El cuamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico. Y la docena y media de lomas verdes que se veían allí abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada. Todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la cuesta de las comadres se había deshabitado. De tiempo en tiempo alguien se iba atravesando el guardaganado donde estaba el palo alto y desaparecían entre los encinos y no volvían a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también me hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había detrás del monte que no dejaba ver a nadie. Pero me gustaba el territorio de la cuesta y además era buen amigo de los Torrico. El cuamil donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol que daba por el lado de arriba, allí donde la ladera bajaba hasta esa barranca que le dicen cabeza de toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover y luego había un desparramadero de piedruras duras y filosas, como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que ahí se daban eran muy dulces. Los torrico, que para todo lo que se comía necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron echarle de tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en la cabeza de toro. Y con todo y eso, y con todo y las lomas verdes de allá abajo, que eran las mejores, la gente se fue acabando. No se iba para el lado de Zapotlán, sino para ese otro rumbo, por donde llega uno cada rato ese viento lleno de olor a encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los Torrico para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los Torrico, nadie volvió más por allí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero los cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de las paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Lo único que dejaron, los únicos que nunca dejaron de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplaban en febrero y que le vuelan a uno la cobija cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte, como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los Torrico. Antes, desde aquí sentado desde donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y la noche veía verse la manchita blanca de Zapotlán allá a lo lejos. Pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado a otro, no deja ver nada, nada de nada. Me acuerdo antes cuando los Torrico venían a sentarse aquí también y se estaban acuchillados horas y horas hasta los oscureceres, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera los pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán.
Solo después supe que no paseaban eso, que no paseaban. Desde aquí sentado donde ahora estoy se veía claramente Zapotlán, en cualquier hora del día y de la noche. Podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá a lo lejos, pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado para otro, no deja ver nada de nada. Me acuerdo antes, cuando los Torrico venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de Media Luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía justo al ladito de sus manos. Y de allí a saber que el bulto se movían por el camino, no había ninguna diferencia. Así cuando su ojo se sentía a justo teniendo a quien recargar la mirada, los dos se levantaban de sus divisaderos y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo, aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar a sus corrales. Entonces se sabía que había borregos, guajolotes y era fácil ver cuando montones de maíz y de calabacitas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos allí decían que hacía muy buen tiempo, y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos, avisaban que venían desde antes que llegaran porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así, el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a la cuesta de las comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me di cuenta aquella noche que les ayudé a robar a un arriero. Entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba a un punto algo asustado, primero porque estaba cayendo una tormenta de esas que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después porque no sabía a dónde iba. De cualquier modo allí vi yo la señal, que no estaba yo hecho para andar en estas andanzas. Los Torrico me dijeron que no estaba tan lejos el lugar a donde íbamos. En cosa de unas 4 horas estábamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna comenzó a oscurecer, y cuando llegamos a donde estaba el arriero, era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los Torrico y por eso le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé, pero todo el rato que trajimos de aquí para acá los tercios de azúcar el arriero estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije a eso a los Torrico. Les dije, ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, para nada. Nada más ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para despertarlo, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir.
No, no, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilon le dio un buen leñazo en la cabeza, pero después se levanta. Ya verás que en cuanto salga el sol y siente el calorcito, se levantará muy deprisa y se irá enseguida para su casa. Agarra ese tercio de allí y vámonos. Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se le hubiera dado un tronco seco. Luego me eché a la carga el hombro y me vine por delante. Los Torrico venían siguiéndome. Los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció. Cuando amaneció, dejé de oírlos. Ese aire que soplaba tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y no pude saber si me seguían, hasta que oí pasar por otros lados los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo fue que supe que cosas iban a espiar todas las tardes los Torrico, sentados junto a mi casa en la cuesta de las Comadres. A Remigio Torrico lo maté yo. Ya para entonces quedaba poca gente en los ranchos. Primero se había ido uno de uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche, y este año también. Pero eso creo que se fueron. Creyó uno seguramente que el año siguiente sería el mismo y parece que no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y las calamidades de los Torrico todo el tiempo también. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico ya estaban bien vaciadas la cuesta de las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la luz buena de la luna cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho, se me puso enfrente y solo se bamboleaba de un lado a otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros y la aguja de arria trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Según por eso creyó que yo me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó. Ahora sí, corajudo, bien sabes lo que te he dicho. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a bocajarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me secó la boca al estarle hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío, mi hermano, como tú, y solo eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilón. Yo lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyendo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque pareciera que él no me quería creer. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciendo. Era algo duro, de entendederas y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba. Y eso es lo que quiero decir. Si te dijo algo, te quiso quitar algo, ¿qué fue lo que pasó? Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el Torrico.
Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto, yo me había comprado una frazada. Vi que venían los fríos muy aprisa y el gabán que yo tenía estaba hecho todito garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido un par de chivos que tenía. Y no fue con los 14 pesos de Odilón con los que me lo compré. Él podía ver si el costal se había llenado de agujeros. Se debió a que tuve que llevarme al chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilón, sea quien sea el que lo mató. Y yo sé quién fue. Oí que me decía eso casi encima de mi cabeza, de modo que yo fui y le pregunté, ¿y quién más? Odilón y yo éramos sinvergüenzas, y lo que tú quieras. Y no digo que llegamos a matar a nadie, que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba un guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano, pero al quitarle de enfrente la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa se la hundía cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo y ahí la dejé. Luego se engarruñó como cuando da un cólico y comenzó a acalambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomado por el ojo. Por un momento pareció como si se fuera a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió, no supo ya qué hacer. Soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada, como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arriba del ombligo y metérsela más arriba, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía porque nomás dio 2 o 3 respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije, mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilón, fueron los alcareces. Yo andaba por allí cuando él se murió, pero no me acuerdo bien de lo que dices tú que yo lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcareces. Se lo dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilón ya estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzó porque Odilón no debía haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes bien. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los alcareces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue lo que hizo para que lo mataran. Fue cosa de un repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba bien de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de ellos. Él lo hizo por jugar, se veía que lo habían hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos. Pero todos estaban borrachos, Odilón y los alcareces y todos, y de pronto se le echaron encima, sacaron los cuchillos y lo apescuñaron y lo aporrearon hasta dejarlo ahí, cosa que no sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo quien lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio, y la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta piscadora vacía. Antes de volver a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para enjuagarla de la sangre.
Ya iba a necesitar muy seguido esa canasta y no me hubiera gustado verla llena de sangre y de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días porque Zapotlán estaba quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaban una parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo.